Hola, soy Gustavo González. Este es el taller Artefigura. Es mi canal de demostraciones y tutoriales. Muy bien, yo estoy iniciando aquí otra lámina, o la lámina que continúa a esta del ojo. Nos habíamos quedado, a ver, les muestro acá, en la parte en donde se mostraban los párpados, pero casi la piel, digamos, ¿no? Casi la piel. Son como cartílagos, lo que llamamos párpados son como cartílagos. Y están cruzados por el rafe de los músculos. Es cierto que van a abrir y cerrarlos, pero justo antes justo antes de esa capa muscular está estos ligamentos, ¿no es cierto? El ligamento palpebral, uno hacia el medio y otro hacia afuera, en donde terminan pues justamente lo que llamamos párpados, ¿no? Y hay un músculo acá arriba que es el que abre hacia arriba. Bien, ahora tratemos de hacer algunas breves explicaciones acerca de qué es lo que ocurre con el ojo para el asunto de la visión, ¿no? Para la acción de ver. Vamos a ver si es posible. Pero iniciemos un poco desde la parte de afuera, el músculo, ¿no? Quisiera eso, que se entendiera un poco más, y me sirve para mí, claro, ¿no? ¿Qué ocurre con el músculo oblicuo? Es algo complejo. Veamos. Entonces tenemos el ojo nuevamente, el iris, la pupila. Lo que me voy dando cuenta entonces es el ángulo que tiene el iris. Es un poco aplanado. Pero es la córnea, es decir, la lente transparente por delante. Esta es una visión 3/4, que yo lo voy puliendo poco a poco después. Donde ya se ven ahí los 4 músculos rectos. Y entonces vamos a dibujar el músculo oblicuo. Hay uno por arriba y uno para abajo, que es el que ya le da un movimiento distinto al globo ocular. Y recuerden que tiene que estar coordinado por ambos ojos, ¿no? Qué bonito sería dibujar el otro ojo acá. Bien, pero vamos a ver este. Entonces el oblicuo, en la parte del globo ocular y por debajo del otro músculo, del recto superior, va a pasar entonces un tendón. Bien, va a pasar un tendón. Acá entonces lo voy a hacer un poco transparente. Este es el recto superior. Pasa un tendón. Va a haber un ligamento que va a sostenerlo. Bien, algo parecido a una polea. Y recién se va a ir hacia atrás el músculo. Y ahí sí se va a ver sus fibras musculares hacia atrás, ¿no? Voy a borrar un poco el lateral, el recto lateral, para mostrar. Entonces acá viene así como un tendón, un ligamento que se va a sostener entonces a una de las paredes de la cavidad, y recién ahí ya viene el músculo, y estos músculos van hacia atrás. Bien, van hacia atrás y ya se van a adherir al conducto del nervio óptico por atrás, como vimos aquí, ¿no? Como que lo protegen, y luego ya se van a agarrar ellos al hueso, ¿no? Bien, entonces hay uno arriba, y uno hacia abajo también. Entonces es un tendón, viene hacia la polea y va hacia atrás. Bien, tiene como un ligamento acá. Esto es un tendón, va a pasar por debajo del recto inferior, y ya lo que se ve es el músculo por atrás, ¿no? Habría que hacer una vista más por acá. Bien, sigamos viendo otras estructuras, ¿no? En el ojo en sí, vamos adentro ahora, ¿ya? Vamos un poco con los esquemas internos.
dejo un espacio ahí para hacer de repente un esquema como este, para que se comprenda muy bien la forma. Acuérdense que en un video no puedo terminar toda la lámina porque demoraríamos varias horas, ¿no? Pero sí les dejo las fotografías de los avances mayores, digamos ahí, con las nomenclaturas, con los rótulos, en los enlaces que estás viendo ahí abajo en la descripción, ¿no? Si tienes alguna duda, también algunas cosas de proceso, ¿no? Del proceso, es decir, los materiales, estos son polícromos, esta es una cartulina sadipal, así se llama. Bien, entonces aquí desde este lado, ya luego haré entonces una descripción de estos músculos oblicuos, y siempre revisando libros y videos, ¿no? La recomendación entonces es, si no somos expertos en un tema, hay que revisar, asesorarnos bien desde muchas referencias y luego ya hacer nuestras láminas, ¿no? Es muy complicado estos temas, entonces es mejor tener un cuidado y siempre estarlas revisando a ver qué detalle más podemos aplicar en la descripción. Bien, el ojo en sí entonces, el ojo ya por dentro, tiene como túnicas o capas, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos capas. La córnea va a venir por acá, en la punta de arriba, ¿no? Vamos a acercarnos un poquitito. Tres túnicas o capas, pero los oftalmólogos le llaman túnicas, ¿no? Tenemos entonces el círculo por fuera. El círculo por fuera sería la túnica fibrosa, ¿no? Lo que nosotros observamos, la esclerótica. ¿Ya? Acá estaría la córnea, por eso hace esta hinchazón acá, ¿no? Ahora bien, la túnica intermedia se llama la túnica vascular. Vendría a ser entonces, vamos a hacer como un esquema, ¿ya? Un esquema, es decir, no lo vamos a hacer de manera realista, sino un esquema para que quede grabado en nuestra mente. Voy con el lápiz lento, de manera que podemos controlar un poco en dónde se encuentra, ¿no? Entonces la túnica vascular es donde estarían las venas, las arterias que van irrigando todo el ojo por dentro, ¿no? Y por dentro sería la túnica nerviosa. Es compleja, ahí estarían los receptores, los fotorreceptores, que vienen a ser como células, en donde ya se va haciendo un poco la transformación increíble de una imagen a impulsos nerviosos que llegan al cerebro. Es algo prodigioso, no sé, es algo demasiado complejo y maravilloso, ¿no? Bien, imaginemos que este esquema sea el del ojo. Imaginemos que este esquema sea el del ojo, como si fuera nuestro ojo, el ojo derecho. Pues resulta que la luz va a venir así directa hacia acá, ¿no? La luz viene directo hacia acá. En este lado entonces, en la capa retiniana, es donde se van a dar todo el cine, digamos, ¿no? En la capa de la retina, pero eso vamos a verlo poco a poco. Pero lo que quiero dejar desde aquí planteado es en dónde sale en dónde sale aquí de costado, imaginando que es nuestro ojo, va a venir por un lado el nervio óptico. ¿Dónde sale el nervio óptico? Lo hago despacio ya porque es muy técnico, muy complicado. Esta es mi lámina, no es mía, del taller. Yo hago el video por si acaso también les interesa hacer estudios anatómicos, podría servirnos, ¿no? Entonces resulta que el nervio óptico del ojo derecho, visto desde arriba, acá está la córnea, por aquí va a entrar la luz, el nervio óptico pasa por acá.
Bien, pero aquí es un estudio de capas, ¿no? Hay que fijarnos bien en qué tipo de análisis es el que estamos haciendo, ¿no? Si es de capas, no expliquemos otras cosas. O túnicas, ¿no es cierto? Entonces ya después le pondré los nombres, ¿no? La periferia es la túnica fibrosa, la de la parte en medio es la túnica vascular, y adentro, o sea, la pared donde sí llega la luz, se llama la túnica nerviosa. Otro esquema, acá. ¿No? Entonces tengo nuevamente el ojo. Ahora vamos igual, vista craneal, es decir, desde arriba. Vamos a observar algo interesante. El lente cristalino, esta es la córnea, ¿no es cierto? Es una lente transparente, estamos viendo el ojo desde arriba. Acá está el hueco de la pupila por donde va a pasar la luz. Esta es la córnea, es una lente transparente. Todo esto vendría a ser la parte del iris. Estamos viéndolo desde arriba, la pupila. Hay una sección muscular que lo que hace es cambiar la forma de el cristalino, que vendría a estar acá. Este es el cristalino, ahí en su forma de saco. El nombre que tiene es biconvexo, es convexo de un lado y del otro. No es tan grande, acá está un poco exagerado. Y esta sección, que vendría a ser redonda, o sea, pasa por toda la circunferencia, ¿no es cierto? Pero visto en esquema, así desde arriba, lo que nosotros podemos describir así en la gráfica plana es un lado y el otro. Desde esos lados, entonces, esa es la córnea, y existe entonces una sección, le llaman vascular. Vamos a dibujarla, que en parte es como un músculo con fibras que va a cambiar la forma del cristalino, lo va a estirar o va a regresar, o sea, se relaja y otra vez regresa a su forma redondita del cristalino. Lo aplana para ver de lejos, y cuando está así en su estado normal, gordito el cristalino, es para ver de cerca. Recuerden que hay un paso de luz, ¿no es cierto? Entonces el cristalino también va a cambiar de forma. No es solamente el iris que abre y cierra, ¿no? Vamos a darle color al iris, ¿no? Recuerden entonces, imaginando que fuera una persona de ojos marrones, marrón acá. Ahora la visión craneal desde arriba. Después lo vamos a enchular un poco el dibujo, ¿no? Con nuestros polícromos. Entonces estas secciones, lo que le llaman cuerpo ciliar, toda la parte de abajo, tira del cristalino y cambia su forma. Va a hacer que, si se vuelve plano, vamos a poder ver más nítido los objetos que están lejos, y así redondo como está, es para ver los objetos de cerca, ¿no? Poco a poco ahí le vamos a ir dando detalle. Entonces aquí va a pasar este conducto del nervio óptico. Vamos a ir viendo cada detalle. Bien, ¿qué más? Entonces estas secciones son importantes para comprender un poco mejor cómo es que podemos ver y cambiar la nitidez. Ya es el cerebro el que va indicándole a los músculos
justamente pasan por aquí nuevamente por los nervios las órdenes del cerebro que indica quiero ver de cerca, entonces se relajan estos músculos. Quiero ver, necesito ver de lejos, entonces se aplana, tiran los músculos y se aplana el cristalino y se puede ver nítido de lejos. Ahora bien, se llama reflejo pupilar. Cuando hay mucha luz, el iris se va a cerrar para que no pase demasiada luz y hiera nuestro ojo, ¿no es cierto? Entonces, pero ese es un reflejo, eso ya ni siquiera lo piensa el cerebro, es un reflejo, es instintivo como muchas de las acciones que hace el ojo en sí, ¿no? O sea, no somos conscientes de ello, simplemente ocurre así. Muy bien, ahora vamos un poco hacia la parte de adentro. Pues imaginemos que viene la luz fuerte, grande, viene toda la luz, la córnea lo que va a hacer es darle una entrada, una refracción, y cambia el ángulo para que se acerque más al tamaño de la pupila, ¿no? Es decir, si viene toda la luz, ¿no es cierto? Viene toda la luz, va a haber como un ángulo en donde se cierra por refracción y pasa un poco más directamente al tamaño de la pupila. Bien, al tamaño de la pupila. Parte de esta luz entonces va a llegar aquí de manera recta, así, hacia este lado de acá, y por dentro ya está la retina, o sea, la pared interna del globo ocular es la retina. Vamos a dibujarla un poco por acá, pero la retina no cubre todo el círculo, solamente es la parte de la pared posterior, todo esto. ¿Bien? Vamos haciendo los pequeños ajustes al esquema, es decir, cuando cumple su función de explicar una parte, ya pasamos a otra, ¿no? Entonces toda esta sección va a ser la retina. Es tremendamente delicado esta función que cumple. Bien, por dentro entonces recuerden que hay más capas. Yo voy a dibujarlas acá, ¿sí? ¿Sí? Y la retina la vamos a un poco dibujar en amarillo. Después le vamos a dar mucho más contraste y precisión a la lámina ilustrativa, ¿no? Entonces va haciendo así como una media luna, visto desde arriba en esquema. Bien, es como pensar al dibujar. Y pasa la luz y llega a este lado, exactamente a este lado de la retina, es decir, la imagen se proyecta aquí. Los cambios que hace la forma del cristalino y la abertura del iris va haciendo que la imagen justo llegue, así como haciendo un cono, a unas partes específicas de la retina. Las partes más sensibles se llama fóvea. Esta parte de acá se llama fóvea y es un poco más oscura que el resto de la retina. Esa parte contiene células fotosensibles, que son las que van a capturar la información de toda la imagen, y sobre todo acá en la fóvea. Es como una parte oscura cuando vemos nosotros el ojo por dentro, ¿no? También sería bueno hacer una ilustración de cómo se ve por dentro el ojo, imaginando que nosotros estamos aquí,
siendo casi infinitamente pequeños, imaginando que estamos por acá y observando esto, porque sí, se tienen imágenes de cómo es el ojo por dentro, ¿no? Entonces el nervio óptico, este canal, va a recibir la información de la fóvea y de las partes periféricas, que también tienen estas células y glándulas fotosensibles, glándulas porque van secretando esa información que va a viajar por el nervio óptico hacia el cerebro. Bien, es decir, cómo la luz va transformándose en estas áreas en impulsos eléctricos poco a poco, por un proceso bastante complejo, y luego ya en el nervio óptico pasan al cerebro. Bien, en estas secciones también tienen ligamentos, no es como si fuera un músculo como el que tenemos en la periferia, ¿no? Tiene una serie de ligamentos que van envolviendo el cristalino, ¿no? Recuerden entonces, esta sección es la que contiene el humor vítreo. Esta es la fóvea. Este lado en particular es el disco óptico. Entonces va a venir la luz, va a llegar acá, pero el nervio óptico pasa por el otro lado, un costado, ¿no?, del ojo derecho visto desde arriba, ¿ya?, para no perdernos un poco en el esquema. Bien, entonces es la retina. Esta vez no voy a hacer los nombres acá, lo puedes ver en la lámina terminada, en el enlace que te estoy dejando. Por aquí pasa el nervio óptico, pero pasa la información, y en el mismo nervio óptico también regresa información para que actúe el ojo. Es increíble. Y también pasan por ahí toda la irrigación, ¿no? Tiene nervios y tiene también un sistema vascular, ¿no? O sea, pequeñas venitas y arterias que van a irrigar el ojo. Bien, la esclerótica estaría por afuera, la capa más superficial, bien, siendo una membrana de soporte, ¿no? Todo lo va a soportar ahí. Ahora bien, no es que la córnea esté pegada al iris, ¿no? Por aquí pasa el humor acuoso, la mantiene humedecida, ¿no? Es decir, si fuera esta la forma de la córnea, esto está humedecido. Bien. Bien, hay más detalles, ¿no? Deberíamos hacer entonces acá otros esquemas que vayan explicando diversas cosas. La parte de la retina tiene entonces la retina nasal, o sea, la que está cerca a la nariz, y la retina temporal, la que está externa. Imaginando que este es nuestro ojo derecho, ¿no? Acá estaría la nariz, aquí estaría la oreja. Entonces la retina cambia de nombre de un lado y del otro, ¿no? Recuerden entonces que aquí con mi color rojo, por acá va a pasar entonces también la irrigación, ¿no? Hagamos un esquema de venas, que es lo que vemos nosotros siempre en los ojos inyectados, ¿no? En realidad esta irrigación es abundante y está repartida por todo el ojo, ¿ya? Es un órgano muy muy importante. Bien, ¿qué más? Entonces ya hemos visto un poco la fobia, ¿no es cierto? En esta parte, en la fobia, pero ¿qué ocurre ahí en la fobia? ¿Cómo es que el impulso de la luz que es difícil describir qué cosa es la luz, ¿no? Digamos que ahí vamos a dibujar un poquito justamente esta parte de acá, este sector de aquí de la fobia,
en donde se supone que llega el rayo luminoso. Por acá va a ser el el nervio óptico. Básicamente aquí se pone el asunto tan complicado, tan complejo, que ha sido muy complejo de entender los procesos, ¿no? Pero la ciencia ha avanzado mucho. Entonces, recuerdan que nos enseñaban siempre, esto es como si estuviéramos ampliando esto muchísimo, ¿no? De una manera irreal prácticamente, ¿no? Este es este borde de acá, todo este sería el sector de la fobia, ¿no? La fobia entonces sería la parte de la retina que tiene mucha mayor sensibilidad a la información en imágenes, en ondas de luz que va llegando ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se especializan los tipos de célula, los fotorreceptores, ¿no? Realmente se ve esto como si fueran, es decir, en los microscopios se ve como si fueran capas de pequeñas células que son atravesadas, muy sensibles, que son atravesadas por la luz. Esto vamos a dibujarlo en detalle posteriormente. Aquí solamente hago el esquema, ¿no? Un esquema muy rudimentario, ¿no? Porque es demasiado complejo para un dibujante como yo. Esto es algo muy técnico, muy complejo, ¿no? Simplemente me atrevo a hacer las ilustraciones solamente para explicaciones de un nivel artístico para nosotros, para poder entender un poco mejor el proceso de la visión. Bien, entonces acá en estas zonas existe todo, entonces una especie de circuito, podríamos decirlo, ¿no? Una organización de las células especializadas en capturar la información. Los conocidos conos y bastones estarían aquí abajo, los conos y bastones, es decir, de manera realista se ven así. Siempre tenemos esquemas, ¿no? Los esquemas están bien, ¿no? Esquemas, es decir, una visión algo simplificadísima de cómo ocurren. Justamente en la fobia, ¿no? Son más las células que necesitamos para ver nítido, o sea, capturar información muy sofisticada de lo que ocurre en el exterior, ¿no? Y está determinado así, de esta manera. Viene la luz, va a sensibilizar toda esta capa de células bastante microscópicas, y sobre todo en la parte de la fobia, o sea, donde viene la luz. Pero la luz también se reparte hacia la retina en los otros lados, ¿no? En los otros lados. Pero el sistema de conexiones que tienen estas células, los conos y los bastones, ya cambia, ¿no? Ya cambia. Por ejemplo, hay más conos en la parte de la fobia y más bastones en la parte lateral. ¿Por qué? Se dice que entonces los conos vienen a ser así como, de verdad tienen una punta y demás partes, ¿no? Y los bastones sí son como más alargados, ¿no? Y se van conectando con estas células y glándulas que van a ir secretando información química hasta convertirse en impulso eléctrico. Y ya va, este es mi esquema bastante grosero de el nervio óptico. Bien, entonces, ¿cómo la información va de luz a impulso químico y se convierte en impulso eléctrico para llegar al cerebro y ya comprender la información que está afuera? Bien, entonces bastones y conos en este lado que se conectan a pequeñísimas células así por estratos,
en donde la luz atraviesa y ellos captan información. Se dice que los conos tienen una visión fotópica, especializada en un nivel alto de luz. Esa es la información que ellos saben capturar, nivel alto de luz, capturan los colores y la nitidez. Por eso es que necesitamos más conos acá en la parte de la fobia, ¿no? Es decir, acá hay un alto porcentaje de conos y un poco menos de bastones. Los bastones serían entonces otro tipo de células especializadas, pero el tipo de visión, si la visión de los conos es fotópica, la de los bastones es escotópica. Son nombres en términos técnicos de ellos, pero es así como se les conoce, ¿no? La visión escotópica de los bastones entonces trabaja con un nivel bajo de luz, es decir, se especializa en capturar la información de los niveles bajos de luz cuando es de noche, pero captura el movimiento. Bien, o sea, no captura los colores, captura los grises, pero sí sabe interpretar muy bien el movimiento. Recuerden entonces que esto es importante, ¿no? Si tenemos esa disposición de bastones, sobre todo en las partes que se pierden hacia los costados de la retina, es porque en esos sectores no necesitamos nitidez, pero sí necesitamos información de movimiento. Si alguien tira una pelotita hacia ti y tú la agarras en el aire, es porque los bastones están haciendo muy bien su trabajo. Esa información llega inmediatamente a tu cerebro y tu cerebro sabe decirte con antelación dónde va a estar la pelota en el espacio para que tú puedas atraparla. Imagínate, ¿no? El cerebro entonces hace una especie de predicción en dónde va a estar colocada para que tú muevas la mano incluso y puedas coger la pelota en el aire. Todo gracias a que la información viaja inmediatamente y se devuelve el impulso nervioso, ¿no? Entonces los bastoncillos, con su visión escotópica, capturan la información del movimiento de la luz y no tienen gran capacidad de nitidez, pero sí el movimiento, ¿no? Bien, esto habría que detallarlo mucho, tiene más capas, es complicadísimo. Recuerden, esta es la parte de la fobia, la que está acá, ¿no? No me metería mucho ya en el nivel del cerebro, simplemente hacer un esquema final, casi para ir terminando esta sección, en donde la información que tenemos del escenario, el campo visual, que está de un lado, del lado izquierdo, digamos que este sea el campo visual y estos sean nuestros ojos, en este caso el ojo izquierdo y el ojo derecho, visto siempre desde arriba, ¿no? Por aquí estaría pasando la nariz, ¿no? Entonces tenemos que el nervio óptico va a pasar para acá y del ojo derecho para el otro lado, ¿no? Si este fuera nuestro campo visual, el lado derecho se recepciona por la luz, digo, de este lado del ojo, y del otro ojo del lado acá izquierdo, por el paso de luz por la córnea, ¿no es cierto? La córnea va a pasar aquí y va a llegar acá, el lado derecho, porque se da la vuelta, ¿no es cierto? Es lo que captura tu ojo, el lado derecho del campo visual, o sea, cualquier cosa que tú veas va a ser capturado desde este lado de la retina, y del lado izquierdo, del lado izquierdo, va a ser capturado por este lado. Imaginemos que lo ponemos en colores, ¿no? Rojo, 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 azul. Voy a tajarme el lápiz un poco. Entonces este lado azul del campo visual va a ser captado por este lado
de la retina. Ya hablamos de la retina, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ocurrir acá? A ver si vamos a bajar un poco. ¿Qué va a ocurrir aquí? La información de un lado y del otro va a viajar por el nervio óptico, ¿no? Se va a cruzar acá. En ese sector está el hipotálamo del cerebro. El hipotálamo va a retener cierta información que viene por ahí, por el nervio óptico, retiene cierta información, como el tiempo, por ejemplo, ¿no? El tiempo, es decir, la hora del día por la luz, ¿no? Y luego la información sigue pasando, se cruzan, la información se cruza y ya llega hacia la parte de atrás, ¿no? Parte occipital, ahí se queda en la corteza. Entonces la información que llega a la corteza del cerebro, imaginemos que estamos viéndolo siempre desde arriba y este es el cerebro, ¿no? En la parte de atrás y muy bien protegida. Vamos a darle detalle después a todo esto, ¿no? Pero va a ocurrir así la información. En cuanto a la información, cómo es que parte de ella se va a quedar en el hipotálamo y luego pasa otra información ya a la corteza. Luego regresan las órdenes tanto al ojo como a las glándulas, pero desde ahí, desde ese punto final, la información se utiliza y comienza a repartirse por diferentes partes del cerebro que van regulando distintas funciones. Es increíble, ¿no? Pero ya estamos hablando de impulsos eléctricos y luego al dar las órdenes cambian a órdenes para que secreten las glándulas y el cuerpo siga funcionando, ¿no? Por eso la luz es importante. Vamos a darle detalle a la lámina. No nos hemos demorado mucho, ¿no? Le vamos a dar detalle a esta última lámina, tratando de explicarnos nosotros un poco el misterio, ¿no? De cómo es que podemos ver. Ya se las muestro entonces un poco más avanzada. Utilizaré entonces mis lápices de colores como siempre, al igual que hicimos acá en la otra lámina, ¿no? Para darle un poco más de explicación gráfica. Y finalmente con el Photoshop hacemos los nombres de cada sección y explicando un poco las funciones, ¿no? Ya sé que este tipo de elaboraciones son ya demasiado profundas en cuanto a lo que nos interesa a nosotros los dibujantes, pero yo creo que una información profunda va a ayudarnos a respetar mucho más en el momento de nosotros pintar un ojo, como hacemos todos los días en nuestros encargos, ¿no es cierto? En nuestras prácticas de retrato. Bien, más detalle y breves explicaciones técnicas de repente, si es que te gustan hacer las láminas de anatomía, es decir, darle más acabado, un poco más realista, en un siguiente video, ¿no? No, espero que no se aburran demasiado, ¿no? Pero si necesitas información de ese tipo y métodos de estudio, puedes revisar los enlaces. Ahí siempre hay información del taller acerca de los libros PDF de anatomía, ¿no? Como método, como curso, y para que puedas comprar el libro, ¿no? Y así apoyas al taller. Hasta luego, cuídense mucho.